Lo cierto es que con los porcentajes del doble sí bailando por encima y por debajo del 50% y una fuerte presencia del voto sí y no, la llamada tercera vía va cobrando fuerza. Veamos qué opina la gente a pie de calle. A veure, jo el de l'estat federal no ho veig malament. La veritat és que a Alemanya ho fan molt bé. A més, els reis, ara, potser tenien que donar-li una altra oportunitat, no?, a fer unes altres coses. Yo, mientras sigamos siendo españoles, ya me vale. Nos quedemos sin rey, pero total, para lo que vale. Jo no ho acabo de veure, això de la tercera via. Faran que tot segueixi com ara. Empate técnico. Los partidarios del sí y del no acumulan casi el mismo porcentaje de votos, con una diferencia de menos de 2 puntos porcentuales. Esto dibuja un escenario muy incierto que podría llevar a ambas partes a tener que buscar una negociación para evitar una ruptura social en la población catalana. Bien, Ángels, como comenta nuestro amigo Joaquín, ahora todo el mundo parece que lo veía venir, pero os aseguro que hace 2 años ninguno de nosotros tenía ni idea del futuro que se preparaba. Nada mejor que dar un repaso a las portadas de diarios y revistas de estos 2 últimos años.